Gracias y paz, amados. ¿Qué tal? Saludos y bienvenidos una vez más a la reunión de la Iglesia Gracia y Fe. Desde aquí queremos mandar un abrazo muy fuerte a todos y damos gracias a Dios por el tiempo que Él nos permite disfrutar, tiempo bajo la enseñanza de la palabra, tiempo de edificación, tiempo en el que vamos a seguir siendo enseñados por nuestro buen papá y vamos a crecer en el conocimiento de nuestro amado Señor Jesucristo. Así que desde aquí les damos la bienvenida a todos y estamos, como decíamos, expectantes por este tiempo. Vamos a ir preparándonos también para ir saludando a las personas que se vayan conectando y también, obviamente, para poder compartir. Si usted quiere, usted puede compartir esta enseñanza para que otras personas puedan ser edificadas también con lo que hoy vayamos aprendiendo. Recuerden que estamos con la serie La naturaleza del Padre, así que estamos semana tras semana hablando un poquito más acerca de esa maravillosa naturaleza o carácter o voluntad de nuestro papá bueno. Saludamos, tenemos a Gilda que nos saluda, tenemos a Alejandra, tenemos, a ver un momento que esto se vuelve un pelín loco, a Lucía Orozco también desde Pereira. Así que, gloria a Dios. Mientras tanto, como decía, yo voy a ir compartiendo y no solamente saludamos a Lucía, sino que saludamos a toda su casa también, obviamente. Y como decía, voy a ir compartiendo. Tenemos a Zacarías desde Colombia también. Así que vamos a ir. Gloria a Dios. La familia Suárez Torres, también un abrazo muy fuerte. Edgar, Farisa y toda la casa. Ya saben, si quieren pueden compartir. Eso es lo que estoy haciendo yo ahora. Si me dan un minutito. Tenemos a Prudencio. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Prudencio. Aquí estamos en casa, efectivamente. Dios es bueno siempre. Compartimos también en algún grupo. Y damos gracias a Dios por su bondad. Gloria a Dios. Mientras compartimos, pues alguna persona más se puede ir uniendo. Y ya nos disponemos para orar juntos. También nos saluda Marilyn. Nos disponemos para orar juntos. Yo ya he compartido. Recuerden también que tenemos, luego la enseñanza quedará disponible obviamente aquí. Tenemos el canal de YouTube que ya nos estamos poniendo al día con las enseñanzas. Hoy hemos subido 2 vídeos más de las enseñanzas anteriores. Y ese canal que les pedimos que si ustedes no se han suscrito, por favor que puedan suscribirse. Yo creo que posiblemente la gran mayoría, si no todos ustedes ya están suscritos, pero que si no pueden hacer correr la voz también y compartir el enlace del canal de YouTube para que otras personas se vayan conectando. Así que se vayan suscribiendo, perdón. Así que estamos a nada de que ese milagro maravilloso ocurra, de llegar a 1000 suscriptores. Mientras tanto sigo saludando a Marilyn desde Florida, a Nairobi y a toda su casa. Un abrazo muy fuerte. A Raquelita, gracias también por estar ahí, por su fidelidad. Y como decía, he mirado hoy y estábamos en 995. O sea que estamos a 5 para llegar a los 1000 o a 6 para superar los 1000 suscriptores. Y pronto estaremos emitiendo también en directo desde esa plataforma con el favor de Dios. Así que si conocen a algunas personas, suscribirse no cuesta absolutamente nada y ustedes nos ayudan a que el mensaje llegue cada vez a más gente y cada vez a más lugares. Y que, como decíamos, el reino se siga extendiendo y que podamos ver
Cristo siendo predicado en diferentes lugares. Saludamos también a Caritza desde Perú. Así que gloria a Dios por ello. ¿Qué les parece si oramos? Compartan este vídeo también para que otros se conecten y vamos a orar juntos, vamos a dar gracias a Dios y vamos a por la parte número 6 de la naturaleza del Padre, una serie de enseñanzas que creo que es importantísimo que vayamos creciendo en este conocimiento de cuál es el carácter, cuál es la verdadera naturaleza o cuál es la verdadera voluntad de nuestro papá. Así que si usted puede, allí donde usted está, le invito a que cierre sus ojos y a que nos unamos en oración, dando gracias por este tiempo en el que estamos congregados estudiando la palabra juntos. Amén. Papá, queremos darte gracias. Gracias una vez más por este hermoso día que podemos disfrutar en diferentes lugares, en diferentes partes del mundo, pero gracias porque al fin y al cabo estamos unidos en un mismo espíritu, estamos unidos bajo una misma fe y estamos unidos como un solo cuerpo y como una sola iglesia. Gracias, papá, porque podemos disfrutar en esta unión también bajo un mismo Padre, podemos disfrutar de esta comunión perfecta contigo, de esta comunión que tenemos contigo, esta unión perfecta de saber que somos tus hijos amados en los cuales tú tienes complacencia. Padre bueno, es un privilegio, es un honor formar parte de esta familia y poder disfrutar de la obra completa de Cristo y poder disfrutar de tus bondades y poder disfrutar de tu gracia maravillosa, de ese favor que nos acompaña día tras día. Gracias, papá. Oramos en este momento para que el conocimiento fluya con total libertad sin que nada ni nadie lo pueda impedir. En el nombre de Jesús oramos para que los ojos del entendimiento se abran una vez más. Y te pedimos que tú nos enseñes, te pedimos que tú nos hables, te pedimos que tú traigas esa palabra necesaria para cada uno de nosotros. Tomamos la decisión de inclinar nuestros oídos, tomamos la decisión de estar atentos a tu voz y de estar atentos a tu palabra. Gracias porque creemos que en esta hora podemos ser enseñados por ti una vez más y creemos que nuestras vidas no volverán a ser iguales. Papá, gracias porque tu palabra es sembrada en buena tierra y tu palabra produce resultados y cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Gracias, papá, por mentes siendo renovadas y por vidas siendo transformadas por el poder de la palabra de tu gracia. Estamos expectantes, queremos seguir creciendo en el conocimiento de Cristo. Queremos seguir creciendo en el conocimiento de su obra completa. Oramos para que Cristo siga siendo formado en cada uno de nosotros y que pueda seguir siendo revelado a cada uno de nosotros cada vez más y más. Gracias, papá. Gracias porque tú eres bueno siempre. Que en esta hora podamos conocer más tu voluntad, podamos conocer más tu carácter y tu verdadera naturaleza, sabiendo que tú eres un Dios bueno, que tú eres un Dios extremadamente bueno siempre y que tú nos amas y tú manifiestas tu amor hacia cada uno de nosotros. Es por ello que también te damos gracias porque creemos que la obra completa de Cristo, Él llevó todas nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores. Y creemos que por su llaga hemos sido nosotros curados. Oramos por ello, por cualquier persona que esté con algún problema de enfermedad, algún síntoma, algún dolor, algún malestar, y oramos para que eso desaparezca en el nombre maravilloso de Jesús. Ordenamos a todo dolor, ordenamos a todo síntoma, ordenamos a toda enfermedad que desaparezca de los cuerpos ahora. Papá, gracias porque nuestros cuerpos se alinean a la victoria eterna de la cruz y nuestros cuerpos caminan en tu perfecta voluntad, que es sanidad, salud divina, fluyendo en nuestros cuerpos. Gracias, papá, porque los dones están en funcionamiento a favor de la gente por causa de tu amor, y hay milagros y señales y sanidades que se manifiestan ahora, en este momento, sanidades que se manifiestan en este momento en los cuerpos en el nombre de Jesús. Aleluya. Y te damos a ti la gloria y la honra por ello. Gracias porque hay provisión en cada casa, porque todo ha sido suplido, porque todo ha sido pagado.
Gracias porque no falta de nada allí donde estén comenzando los cursos escolares. No falta nada para que nuestros hijos tengan unos buenos cursos escolares. Gracias, papá, porque todo ha sido suplido. Gracias por buenos trabajos, por promociones en los trabajos. Gracias, papá. Gracias porque juntos, como familia, cada matrimonio, cada familia completa sirve a tu propósito eterno aquí en la tierra. Y te damos gracias porque creemos que nuestros hijos y nuestros nietos extienden tu reino allí donde vayan y manifiestan la vida de Cristo allí donde tú les lleves. Gracias por este hermoso privilegio de poder servir a tu plan aquí en la tierra, de poder servir a tu propósito aquí en la tierra. Gracias, papá, porque en la obra completa de Cristo hemos vuelto a ser uno contigo. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Gracias, papá. Gracias porque disfrutamos de esta vida eterna. Desde hoy, desde el momento en el que fuimos alcanzados por tu gracia, disfrutamos de esta vida eterna y queremos seguir creciendo, conociéndote más a ti, conociendo más al Hijo, conociendo más a tu Espíritu Santo. Gracias, papá. Oro para que yo pueda ser un instrumento una vez más en tus manos. Te pido que hables a través de mis cuerdas vocales y que pienses a través de mi mente. Y te doy gracias, porque en tu favor inmerecido, en tu maravillosa gracia, nos has hecho ministros competentes de este nuevo y mejor pacto. A ti sea la gloria por siempre y para siempre. Gracias, papá, por ser tan bueno. Podemos decir que te amamos porque tú nos amaste primero. Aleluya. A ti la gloria siempre. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Amén. Dios es bueno siempre. Amén. Gloria a Dios. Un fuerte abrazo para todos. Saludos a todos los que están conectados. Posiblemente me he dejado algunos mientras orábamos, pero tenemos a Maritza, tenemos a Luz Estela también y tenemos a nuestra hermosa familia de la Iglesia Gracia y Fe, Cumaná, Venezuela, Beethoven, Angie, Angel Bay y el resto. Desde aquí les mandamos un fuerte abrazo a todos. Gloria a Dios. Supongo que ya tienen su Biblia, ya tienen su libreta, ya tienen su bolígrafo, están preparados para anotar, así que vamos a dar comienzo a la enseñanza de hoy. Saludamos a Rafael, ponemos el audio en marcha. Ya saben, si quieren pueden compartir este vídeo para que otros se conecten y también puedan ser edificados con la enseñanza de hoy. Y ya ponemos en marcha. Saludo a Rosy desde Brownsville, Texas. Un abrazo para usted y para toda su casa. Comenzamos. La naturaleza del Padre, semana número 6. La naturaleza del Padre, semana número 6. Y ustedes saben que venimos hablando acerca de la importancia de entender cuál es el verdadero carácter, cuál es la verdadera naturaleza, cuál es la verdadera voluntad de nuestro Padre. Hemos estado hablando acerca de entender, primero, que Dios es amor, ¿verdad? Y segundo, que Dios nos ama a nosotros. Y también, obviamente, entender que Dios es bueno siempre. La base que hemos puesto desde el primer momento es crecer en el conocimiento de la bondad de Dios. Saber que Dios es extremadamente bueno y que lo es por siempre y para siempre. Entender que nada malo proviene de Él. Y eso es importantísimo. Yo sé que a veces para algunas personas quizá estemos tocando cosas muy básicas, pero esto es clave, es determinante, porque muchas enseñanzas erróneas nacen por no tener clara la bondad de Dios y por no tener claro que nada malo proviene de Él. Todavía personas siguen enseñando acerca de cómo Dios permite el sufrimiento sobre nuestras vidas, cómo Dios nos lleva a lugares, ya sean llamados desiertos, procesos, para moldearnos, cómo Él nos golpea, cómo Él nos disciplina, etcétera, etcétera, a través de problemas, a través de adversidades, a través de enfermedades incluso. Entonces, la gente dice, bueno, no estamos diciendo que Dios lo provoque, pero Dios sí lo permite para que nosotros crezcamos, sí Dios lo permite para que nosotros maduremos, pero no es así. No.
Dios no permite esas cosas. Nosotros necesitamos entender, y cuando hemos estudiado la autoridad del creyente o cuando hemos estudiado temas relativos a eso, nos damos cuenta que Dios permite lo que nosotros permitimos. Claro. No que Él permite sin que nosotros permitamos para que nosotros aprendamos cosas. Es como, seamos honestos, es como que un padre, o sea, pongamos este ejemplo, ¿no? Un hijo, por el motivo que sea, lamentablemente una noche sale de fiesta, se emborracha y luego decide conducir emborrachándose y tiene un accidente, ¿no? Y acaba en el hospital, no acaba muerto, pero acaba en el hospital. Entonces, las personas utilizan eso para decir, bueno, es que su padre permitió eso para que este hijo aprendiera algo. Usted sabe que la gente no va a decir eso, ¿o sí? La gente normalmente no dice eso. No, es que el padre lo permitió para que el hijo aprendiera. No. El hijo permitió eso sobre su vida. Y el padre lo permite porque el hijo lo permite. Pero no porque sea la voluntad del padre esa. No porque sea el deseo del padre ese. Ningún padre en su sano juicio, luego están los otros, pero ningún padre en su sano juicio va a desear o va a querer el mal para sus hijos. Va a querer que sus hijos sufran para que aprendan algo incluso. Bueno, es que si ese sufrimiento les lleva a aprender, pues ya está bien. No. Los padres no queremos que nuestros hijos sufran. Lamentablemente, si ellos sufren en su caminar nos va a doler, pero nosotros queremos que nuestros hijos aprendan o crezcan o maduren en base a cómo nosotros les vamos enseñando. Pero no los mandamos a la enfermedad ni los mandamos a la desgracia para que aprendan, sino que los sentamos y tratamos de enseñarles, igual que Dios hace con nosotros. Así es. Entendamos que, y yo no me voy a cansar de repetirlo, y esto yo le invito a que usted lo pueda anotar porque esa es la realidad. La única forma que Dios tiene de enseñarnos es por medio de su palabra. No hay otra. Dios no nos enseña de otra manera. Yo sé, por supuesto, el Espíritu Santo es nuestro maestro, claro que sí, pero la forma que tiene de enseñarnos es por medio de su palabra. Dios no nos está enseñando por enfermedades, Dios no nos está enseñando por dificultades. Y sí, sabemos, como ya hemos hablado, que hay un sufrimiento necesario que es la persecución de la iglesia. Y gente que se puede reír de nosotros, se puede burlar por lo que creemos, o gente que quizá deja de hablarnos porque creemos lo que creemos. Eso está ahí. Y cuando nosotros vemos que la Biblia nos habla en el Nuevo Testamento acerca de aflicciones, de adversidades, etcétera, etcétera, necesitamos entender que están hablando de eso. Están hablando de la persecución de la iglesia. No están hablando de enfermedades. No están hablando de problemas económicos. Y uno dice, no, pero es que hay gente que dice, no, porque ¿cómo puede ser que prediquen prosperidad financiera cuando Pablo pasó escasez económica o Juan pasó escasez económica? Porque estaban en la cárcel, amados. Sí. Pero el propio Pablo testifica que hubo gente que cuidó de él cuando él ejercía su ministerio. Y hubo gente que aún dieron más allá de sus fuerzas y dieron más allá de sus posibilidades para tener cuidado de él, dice Pablo en Filipenses capítulo 4. Gente que le buscaba y que querían cuidar de él, lo que pasa es que le faltaba la oportunidad porque no sabían por dónde andaba o por si estaba en la cárcel no podían hacer nada. Pero Pablo, él dice, yo he tenido abundancia y he tenido escasez. Sí. O sea, la voluntad de Dios es que nosotros disfrutemos de abundancia y de sanidad aquí en la tierra. Y yo sé que a lo mejor no estamos de acuerdo del todo en esto con algunas personas, pero esto es lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que en la obra completa de Cristo, como dijimos el otro día, hay sanidad. Amén. Creemos que en la obra completa de Cristo hay provisión. No decimos que es lo más importante. No decimos que es lo más importante, por supuesto que no, porque esas cosas son temporales. Claro. Esa es la realidad. La sanidad no la vamos a necesitar cuando partamos de esta tierra. La provisión no la vamos a necesitar cuando partamos de esta tierra. Ni la sanidad ni la provisión son las cosas más importantes que podemos experimentar, pero por su gracia, por su amor y por su bondad, Dios decidió incluirlas en la obra completa de Cristo. Obviamente, en la obra completa de Cristo lo que nosotros nos encontramos es que Cristo nos une al Padre.
Eso es lo importante. Que por causa de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que el consumado es, nos mete al propósito eterno del Padre, nos permite disfrutar del plan de Dios para la tierra. Y eso es lo que necesitaríamos predicar, y eso es lo que deberíamos, amados, la forma de predicar el Evangelio es esa. La forma de predicar el Evangelio es hacerle ver a la gente que estamos muertos espiritualmente y que necesitamos a Cristo, porque solo en Cristo volvemos a tener vida, que es su vida en nosotros. Así es. Yo me preguntaba estos días, quizá hemos enfocado mal la forma de predicar el Evangelio cuando algunos predican el Evangelio como si fuera Cristo, o predican a Cristo como si solamente fuera una escapatoria del infierno. ¿Esa es la forma de predicar el Evangelio? Yo creo que no, amados. A la gente no se debe predicar el Evangelio porque entonces la meta solo es esa. La meta solo es escapar del infierno, nada más. No hay otra meta. Entonces predicamos el Evangelio, predicamos a Cristo para decirle a la gente, no, si no quieres ir al infierno, Cristo es la solución. Pero esto va mucho más allá de eso. Sí. Va mucho más allá de escapar de un infierno. Esto va de experimentar la vida. Va de entender que... Y la gente dice, bueno, pero si no predicamos el infierno, entonces la gente que no va a creer que necesita a un Salvador. Claro que sí, porque se les predica que estamos muertos sin Cristo y en Cristo tenemos vida. Esa es la realidad. En Cristo tenemos la vida de Dios. Hemos sido unidos al Padre. Hemos sido escogidos para servir a su plan aquí en la tierra. Hemos sido escogidos, hemos sido predestinados para extender su reino en la tierra. Amén. Para manifestar su propósito eterno en la tierra, que es reunir todas las cosas en Cristo. Eso es glorioso y eso es maravilloso y tenemos ese privilegio en Él. Y en su voluntad, dentro de todo esto, Él decide traer sanidad y Él decide traer provisión. No como si fuera la meta máxima, pero como parte de. ¿Por qué? Porque la enfermedad y la pobreza y la escasez son la consecuencia de la muerte espiritual. Son la consecuencia del pecado original, son la consecuencia de la separación con Dios. Si la enfermedad es una consecuencia de la separación con Dios, la sanidad es una consecuencia de la unión con Dios. Así es. Si la pobreza y la escasez son una consecuencia de la separación con Dios, la provisión es una consecuencia de la unión a Dios. Es así de sencillo, amados. Eso es lo que creemos. Así es. Porque Dios es bueno siempre y Dios es extremadamente bueno siempre. Entonces, pero claro, como decía, lamentablemente hay enseñanzas erróneas e incorrectas que nacen de un mal entendimiento de la voluntad del Padre y de un mal entendimiento del carácter del Padre o de un mal entendimiento de su voluntad, de su verdadera naturaleza. Por eso veíamos en Santiago, capítulo 1, vamos a abrir nuestras Biblias. Santiago capítulo 1, versos 16 y 17. Dice así: Amados hermanos míos, Santiago 1, 16 y 17, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno proviene de Él. No hay nada malo que provenga del Padre. Nunca lo ha habido y nunca tampoco lo habrá, porque si Dios es bueno, siempre lo único que tiene es pura bondad. Amén. Amén. Esa es la realidad y en ese entendimiento nosotros necesitamos crecer. Entonces decíamos, en primer lugar, entender que Dios es amor. En segundo lugar, entender que Dios me ama a mí personalmente. En tercer lugar, entender que Dios es bueno siempre. Dios es bueno siempre. Para conocer su naturaleza necesito conocer que Dios es bueno siempre. Y eso lo veremos en la Biblia. Quizá hoy no tengamos tiempo, pero usted puede ver sobre todo los salmos. Sobre todos los salmos, usted puede ver cuánto se habla de la bondad de Dios.
¿Cuánto se remarca porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia? Porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Porque tú eres bueno, porque tú eres un Dios compasivo, porque tú eres un Dios misericordioso, porque nuevas son cada mañana tus misericordias, porque tú eres un Dios paciente, tardo para la ira. Todo eso lo vemos enseñando en la palabra. O sea, amados, no debemos llegar a una conclusión de cuál es la naturaleza del Padre basada en las experiencias de la gente, ni basada en doctrinas que estén basadas en experiencias. No son las experiencias de la gente, ni son las doctrinas basadas en experiencias las que deben enseñarnos cuál es la naturaleza del Padre, sino que es la palabra. La Biblia, la palabra es la que nos debe enseñar cuál es la naturaleza del Padre. Entonces, repito, Dios es amor. Dios me ama a mí personalmente, Dios es bueno siempre, y entonces entender, porque de ahí el título de la serie, la naturaleza del Padre, Dios es Padre. Amén. Aquí no hablamos solamente del Dios, a mí lo digo con todo el respeto, ¿no? Pero me da lástima cuando hay personas que oran al Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, y no tienen un entendimiento de Dios como Padre. Así es. Yo sé que nosotros, con el favor de Dios, dimos una serie titulada Abba Padre y usted puede verla, pero es necesario que repasemos algunas cosas aquí. Porque es necesario que nosotros entendamos y veamos a Dios como Padre, porque esa fue siempre su voluntad. Ese fue siempre su propósito, actuar como un padre para el ser humano. Así es. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, no los crea para tener un dominio sobre ellos, no los crea para manipularlos, no los crea para ejercer, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero no, los crea porque Dios es un Dios que piensa en familias y su deseo siempre ha sido ejercer como Padre bueno sobre la gente. Y es necesario que usted y yo crezcamos en el entendimiento de Dios como Padre. No solamente, claro, yo no estoy negando que Dios es Dios todopoderoso. No estamos negando que Él es el Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente, que siempre nos enseñaron, ¿verdad? No lo negamos en absoluto. Creo en el poder sobrenatural de Dios. Creo que no hay nadie más poderoso que Dios. Creemos que Él es el Shaddai, el Todopoderoso, el más alto y que no hay nadie por encima de Él. Lo creemos, claro que lo creemos. Pero Jesús vino a revelarnos y Jesús vino a enseñarnos que sí, Él es Jehová Sidkenu, Él es Jehová Rafa, Él es Jehová el Shaddai y todos los nombres que podemos estudiar del Antiguo Testamento y que sería un estudio maravilloso, pero Jesús vino a revelarnos, Él es el Padre. Amén, aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lamentablemente, si seguimos teniendo una mentalidad de, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, estamos manteniendo una relación de distancia, algo lejano. Y Jesús vino, como hemos dicho antes, para unirnos al Padre, es decir, para que no solamente disfrutemos de una relación, porque, repito, una relación puede ser algo lejano. Usted puede tener una relación con una persona, si estuviéramos en el siglo pasado, usted puede tener una relación con una persona por medio de cartas y escribir cartas, y usted tiene una relación con esa persona a través de las cartas. Yo soy un experto en cartas, porque mi esposa me escribió muchas. Por eso lo digo. Por eso lo digo. Usted hoy en día puede tener una relación con una persona a través de la tecnología. Quizás nunca lo ha visto personalmente. Hola, amada esposa. Estoy saludando a mi esposa que me controla. El tema de las cartas es un tema pendiente que tenemos aquí en nuestro matrimonio. Una herida, ha dicho. Necesita sanidad interior. Usted puede, a lo mejor no ha visto nunca a esa persona, pero por medio de videollamadas, me refiero que no la ha tocado físicamente, pero por medio de videollamadas, usted puede tener una relación, pero lo que Jesús vino a traernos es algo superior a una relación, es una comunión íntima. Amén. Es permitirnos disfrutar de una común unión, saber que el Padre y yo somos uno. Y entonces por eso Él vino para revelar al Padre. Porque
El pueblo de Israel en el antiguo pacto no disfrutaba de una comunión íntima con Dios. Sí que podemos ver que hubo personas que pudieron disfrutar de esa relación, el propio David a través de cantarle, pero no tenían esa unión íntima. Esa es la realidad. No eran uno con el Padre como usted y yo somos uno con el Padre por medio de Jesucristo. Ellos podían tener una relación quizá más lejana, una relación de saber, de conocer al Dios, porque los padres le predicaban a los hijos y a los hijos de los hijos y les enseñaban la ley, claro que sí, pero no tenían esa intimidad. Ahora Jesús vino y nos revela al Padre. Vengan conmigo, por favor, a Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versos del 11 al 13. Por eso que es importante, como decíamos antes, entender, obviamente quizá nuestra mente limitada no va a comprender en su totalidad todo lo que Jesús vino a hacer, por supuesto, pero es importante que entendamos el consumado es y que no lo limitemos a ciertas cosas, sino que Jesús vino para unirnos al Padre. Él vino para arrancar una naturaleza de pecado que había en nosotros y colocar una naturaleza de justicia. Él vino para anular el pecado original en la humanidad. Él vino para reconciliar. ¿Se acuerdan? Segunda de Corintios 5, que ya lo hemos dicho y lo hemos nombrado en esta serie. Él vino para reconciliar, porque dice que Dios se reconcilió con el mundo en Cristo. Es decir, que la función de Cristo fue reconciliar a Dios con el mundo, de manera que ahora nosotros podemos aceptar esa reconciliación y podemos disfrutar de esa reconciliación siendo uno con Él. Es que el problema es que a veces pensamos y cometemos el error, no, Jesús viene para convertirnos en buenas personas. Cristianismo es ser buenas personas. Cristianismo no es ser buenas personas. No, el Evangelio es para que tú puedas ser una buena persona y ya dejes de hacer lo malo y ya no seas malo, sino que seas bueno. El Evangelio es para que ya dejes de robar. El Evangelio es para que no mientas. El Evangelio es para que no hagas esto, no hagas lo otro. No, Jesús no vino a hacernos buenas personas. Jesús ni siquiera vino a cambiar nuestro comportamiento. El enfoque de Jesús no era cambiar el comportamiento de la persona. El enfoque de Jesús era unirnos al Padre. Obviamente en esa unión hay cosas que ocurren, claro que sí, hay cosas que suceden, claro que sí, pero la clave, la meta, el enfoque era unirnos al Padre. Amén. Por medio de su obra consumada. Entonces, aquí dice Jesús en Lucas capítulo 11, versos del 11 al 13, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿Qué padre haría eso? ¿Qué padre haría eso? Lo volvemos a decir, un padre en su sano juicio no lo haría, una madre en su sano juicio no lo haría. Y entonces dice, o si le pide un huevo le dará un escorpión, pues si vosotros siendo malos, siendo imperfectos, escuche, ver a Dios como Padre es clave, pero ver a Dios como el Padre que nos muestra la Biblia. Todos, a lo mejor usted ha podido tener una relación con su padre, a lo mejor no lo sé. Si quizá lamentablemente usted perdió a su padre joven o no lo conoció, no sé. Pero podemos tener imágenes de nuestro padre. Nuestros padres no fueron perfectos. Y nosotros como padres no vamos a ser perfectos tampoco, esa es la realidad, vamos a cometer nuestros errores. Aquí Jesús dice, bueno, si vosotros siendo malos, siendo imperfectos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, sabéis dar buenos regalos a vuestros hijos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, fíjese la pregunta, ¿cuánto más? Gloria a Dios. No entiendo cómo a veces no vemos lo que está escrito con tanta claridad o cómo hemos permitido que la religiosidad y que el legalismo nos cieguen de tal manera que no nos permita ver lo que está escrito. Dios es bueno siempre. Amén. Jesús dice, si vosotros siendo imperfectos, si vosotros siendo malos, si vosotros, aquí no había habido un cambio de naturaleza en nadie todavía.
Si vosotros, con una naturaleza pecadora, dominándoos, controlándoos, gobernándoos, sabéis hacer buenas cosas para vuestros hijos. ¿Cuántas personas usted conoce? ¿Cuántas personas conocemos nosotros que lamentablemente todavía no han abierto sus ojos a la realidad de Cristo, pero que se desviven por sus hijos? Sí. ¿Cuántas personas conocemos así? ¿Cuántas personas conocemos? Estos días escuchaba hablar un muchacho y hablaba de sus hijos y decía, ese es mi motor. Eso es lo que me hace levantarme cada mañana para ir a trabajar. Es el motor de mi vida. ¿Cuántas personas conocemos así? Que no han sido alcanzadas por la gracia, que no han abierto sus ojos a la realidad de Cristo, pero que saben hacer cosas buenas para sus hijos. Con nuestros errores, con nuestras imperfecciones, no estamos diciendo que no, pero que saben. Esto es lo que les está diciendo Jesús. Hay una naturaleza de pecado que os gobierna, pero aún siendo malos, vosotros hacéis cosas buenas para vuestros hijos. Y ahí viene la pregunta, y eso es lo que deberíamos entender, amados. ¿Cuánto más? ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo podemos decir que Dios envía o permite enfermedades para enseñarnos algo? ¿Qué no estamos leyendo esta pregunta? ¿Qué no estamos leyendo esta expresión de Jesús? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial? Oh, bueno, Kenneth, pero es que ahí está hablando acerca del Espíritu Santo. Bueno, pero Romanos 8:32 dice que Dios no retuvo a su Hijo Jesucristo, sino que nos lo entregó y juntamente con Él nos ha dado todas las demás cosas. Así es. Pero el enfoque de este verso no es lo que Jesús dice que el Padre nos dará. El enfoque es la pregunta de Jesús: ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? El enfoque es el ejemplo que Jesús pone. Si vosotros, siendo malos, sabéis hacer esto por vuestros hijos, no pongáis en duda, no pongáis en duda que Dios hará mucho más por vosotros. Ese es el enfoque. Porque sí, aquí habla del Espíritu Santo, pero venga conmigo a Mateo. Usted lo conoce bien, por favor. Mateo capítulo 6. El tema es que necesitamos ver a Dios como nuestro Padre bueno siempre. Y que nunca pensemos o cometamos el error de creer que hay algo malo que pueda provenir de Él, que pueda ser enviado por Él. Mateo capítulo 6, verso 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros. Escuche bien, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Recuerde, Jesús vino a revelar al Padre. No, perdone que sea repetitivo, pero no se trata solamente del Dios de Israel, de Abraham o de Jacob. No se trata solamente del Dios de David, de Moisés, de Salomón. No se trata del Shaddai solamente. Jesús vino para que entendamos y se nos revele el Padre. Amén. Porque esa es la vida eterna, recordémoslo también. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo que has enviado. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y fíjese otra vez la pregunta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Otra vez. Jesús está diciendo, si vuestro Padre Celestial alimenta a las aves del cielo, que no recogen, ni siegan, ni siembran, y entonces les pregunta, ¿acaso vosotros no valéis más que ellas? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿No hará lo mismo por vosotros? Si lo hace por las aves y vosotros valéis más, ¿no hará lo mismo o incluso más por vosotros? ¿No hará vuestro Padre más por vosotros? Si lo hace por las aves del cielo.
Verso 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Sabemos que la enseñanza que Jesús quiere traer aquí es la no preocupación. Pero fíjese lo que Jesús enseña para sacar la preocupación de la gente. Conozcan a Dios como Padre. Así es. Eso es lo que Jesús enseña. O sea, ¿cómo yo puedo evitar la preocupación en mi vida? Necesito una revelación del Padre. Necesito una revelación del Padre. Jesús les está diciendo, no se afanen, y la gente puede preguntar, bueno, Jesús, ¿cómo no me afano? Sí. ¿Cómo puedes decirme que no me afane? ¿Cómo puedes decirme en un mundo como en el que estamos hoy? ¿No? ¿Cómo puede un predicador ponerse en un púlpito o ponerse en una pantalla y decir que no nos afanemos o que no nos preocupemos? ¿Qué no estás viendo la situación que hay en el mundo, Kenneth? ¿Qué no estás viendo que hay COVID? ¿Qué no estás viendo que puede haber crisis económica? ¿Qué no estás viendo el tema Afganistán, etcétera, etcétera? Y me estás pidiendo que no me preocupe. Bueno, lo que Jesús les está diciendo, no se afanen. Nosotros también tomamos esta palabra y decimos, amados, no nos preocupemos. Amén. No permitamos el temor en nuestras vidas. No permitamos la preocupación. Bueno, Kenneth, entonces, ¿cómo lo hago? Una revelación del Padre. Gloria a Dios. Veamos a Dios como nuestro Padre. Amén. Estudiemos las Escrituras y veamos al Padre. Que se nos revele el Padre. Que es lo que Jesús vino a hacer. Revelar al Padre. Así es. Porque entonces dice, no se afanen. No se afanen diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? Verso 31. ¿Qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Así es. Aleluya. Yo necesito conocer más al Padre, pero necesito conocer su verdadera naturaleza, su verdadero carácter, su verdadera voluntad. Amén. Gloria a Dios. Entonces Jesús viene y me trae una revelación del Padre, porque el problema es que la religiosidad se ha aprovechado de la falta de cosas y de la inseguridad de la gente. Pero cuando el Evangelio viene, el Evangelio es para que se me revele Cristo y para que por medio de Cristo se me revele el Padre. Porque eso es lo que produce seguridad en mí. Así es. El Evangelio trae seguridad porque a través del Evangelio recibo una revelación de Cristo. Qué bueno. Y a través de Cristo recibo una revelación del Padre. Y entonces cuando tengo una revelación del Padre, yo puedo ver que la preocupación no tiene cabida. Todos nos hemos preocupado, amados. Por supuesto. Pero necesitamos crecer en el conocimiento del Padre, porque el deseo de Dios es que nosotros le tengamos a Él o tengamos una revelación de Él como nuestro Padre. Aleluya. Y que podamos disfrutar de esa comunión íntima con nuestro Padre, que no es cualquier Padre, sino que es un Padre bueno. Amén. Y que lamentablemente, bueno, habrá personas que hayan tenido una experiencia y bueno, allá ellos, pero nosotros vamos a permitir que sea Jesús y que sea la palabra la que nos revele a Dios como Padre. No la experiencia que tuvo aquel o la experiencia que tuvo aquella otra persona con toda el respeto del mundo. Pero yo quiero que la palabra me enseñe y yo quiero que la palabra me revele al Padre. Porque Jesús vino a unirme al Padre. Jesús vino a revelarme al Padre. Así es. Ese era el enfoque. Esa es la clave. Y cuando no vemos la obra consumada de Jesús desde ese punto, perdemos el objetivo. Jesús no vino para que dejemos de pecar. Jesús no vino para que dejemos de cometer acciones de pecado, entiéndame. Jesús no vino para que los malos se conviertan en buenos o para que el comportamiento del ser humano cambie. Y yo sé que a veces estas frases no golpean a la persona. ¿Cómo que no vino para que dejemos de pecar? No era el enfoque. El dejar de pecar es una consecuencia de la naturaleza que habita en nosotros ahora. Así es.
El cambio de comportamiento es una consecuencia de la vida que habita en nosotros. Amén. Esa es la realidad. Pero Jesús vino para que tengamos su vida en nosotros. Y Jesús vino para revelarnos al Padre y para reconciliarnos con el Padre y que podamos disfrutar de una comunión íntima con el Padre. Después lo demás es un resultado de esa comunión íntima. Claro. Lo demás es un resultado de lo que ocurre en nosotros en el interior. Yo le aseguro que ninguna persona, absolutamente nadie, que está creciendo en su intimidad con el Padre y que crece en su comunión con el Padre, esa persona nunca jamás va a disfrutar del pecado. Así es. No va a tener ganas de pecar, no va a tener necesidad de pecar. Puede ser que de vez en cuando, por el motivo que sea, cometa alguna acción de pecado, pero no por un deseo. No, porque esa comunión íntima con el Padre produce que la vida que hay en nosotros cada vez pueda manifestarse más en el exterior. Sí. No estoy diciendo que no dejamos de pecar, por favor. Si alguien interpreta eso es que no me escucha bien, lo siento. No digo que no dejamos de pecar, digo que no era la meta respecto a la obra consumada de Cristo. Porque dejar de pecar es una consecuencia de... No es la meta. Amados, la vida eterna no es dejar de pecar. La vida eterna no es cambiar de comportamiento. Eso es un resultado de la vida eterna en nosotros. Amén. Pero no es Señor. eso. Gloria a Dios. La vida eterna es conocer al Padre. Así es. Y se lo leo, porque se lo he nombrado, pero se lo leo. Juan 17:3, por favor. Juan 17:3. Porque recordemos que Jesús vino para darnos vida eterna. ¿Cierto? Ujú. ¿Qué dice Juan 3? Para que todo aquel que en él cree no se pierda más, Tenga vida eterna. tenga vida eterna. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Entonces, lamentablemente, se habla y se pone el enfoque en el comportamiento de la persona, en cómo la persona debe actuar, en lo que la persona debe hacer, pero el enfoque es crecer en el conocimiento del Padre. Así es. El enfoque es tener una revelación del Padre en nosotros, pero no de cualquier Padre, de un Padre bueno. De un Padre que nos ama incondicionalmente. ¿Y cómo crecemos en el conocimiento del Padre? Por medio de la palabra. Amén. Por medio de la palabra, usted y yo crecemos en el conocimiento del Padre. Como hemos dicho, Jesús viene para revelarnos al Padre. Y nos revela un Padre bueno. No cualquier tipo de Padre, no. Jesús viene y me revela un Padre bueno. Entonces, lo que yo necesito desarrollar es una identidad de hijo. Así es. Soy hijo amado por el Padre. Aleluya. Soy un hijo amado incondicionalmente en el cual el Padre tiene complacencia. Gloria a Dios. Esa es la realidad. Y en eso necesitamos nosotros crecer y desarrollar este entendimiento. Luego, como hijos, nosotros servimos. Como hijos, nosotros peleamos la buena batalla de la fe, pero es desde nuestra posición de hijos. No se trata de, es que nosotros somos siervos. Ya, claro que somos siervos, pero el servicio desde la posición de hijos. Porque yo no quiero verme solamente como un siervo en la casa de mi padre, yo quiero verme como un hijo, porque así es como él me ve. Aleluya, así es. Amados, el Padre no nos ve como siervos, nos Así ve es. como hijos. Que nosotros sirvamos es porque forma parte de nuestra naturaleza, pero el Padre nunca nos verá como siervos, Así es. nos ve como hijos amados. Gloria a Dios.
O sea, para que nosotros, la gente muchas veces se dice, no, tienes que verte a ti mismo correctamente. Bueno, para que nosotros nos veamos correctamente necesitamos ver cómo nos ve el Padre. El Padre no nos ve como siervos. El Padre no nos trata como siervos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así es, qué bueno es. Y repito, ni Kenneth, ni Keila, ni la Iglesia Gracia Fe está diciendo que no servimos. Servimos. Pero el Padre no nos ve como siervos, no trata con nosotros como siervos, no me dice siervo Kenneth, ven aquí, sierva Keila, no nos trata así el Padre, somos sus hijos amados. Y el entendimiento de esta posición de hijo manifiesta servicio a través de nosotros, claro que sí. Así es. Gloria a Dios que podemos servir a su plan, podemos servir a su propósito, podemos servir al cuerpo de Cristo, podemos servir a la humanidad extendiendo el reino, claro que sí, gloria a Dios por ello. Pero respecto al Padre conmigo, yo no voy a tener una mentalidad de siervo con mi Padre, porque sé que Él no me ve de esa manera, ni Él me habla de esa manera, ni Él se relaciona conmigo de esa manera. Así es. En esta comunión íntima, el Padre me verá siempre como su Hijo amado, Amén. nada más. Y me tratará como tal. Aleluya. Bueno, y entonces, ¿esto por qué es importante? Porque, aunque como hemos dicho, nosotros nunca vamos a disfrutar del pecado, nunca vamos a buscar pecar. A veces, lamentablemente, no hacemos todo de forma perfecta. Es verdad que gracias a Dios estamos en una renovación de nuestro entendimiento que nos está llevando cada vez a ver la manifestación de la vida de Cristo a través de nosotros. Por supuesto que sí. Pero a veces, como nuestra mente no ha sido renovada en su totalidad todavía, ni nuestra alma transformada, a veces no obedecemos correctamente. A veces cometemos acciones de pecado. Si en esos momentos yo no tengo una imagen de Dios como Padre bueno, voy a sufrir, Así voy a pasarlo mal, porque creo que quizá Dios se ha enfadado conmigo, o quizá Dios se ha molestado conmigo, quizá veo a ese Dios lejano, castigador, o a ese Dios severo, ese Dios que envía fuego, entonces voy a pasarlo mal. Pero si en ese momento de flaqueza, en ese momento de debilidad, en ese momento en el que lamentablemente he cometido una acción de pecado, yo he tenido una revelación de Dios como Padre, no voy a salir huyendo, no voy a tener la actitud de Adán cuando pecó que se escondió. No, voy a ir corriendo a papá y voy a reconocer, no voy a negar lo que he hecho, pero voy a dar gracias porque sé que Él me ama. Amén. Sé que Él no se ha enfadado conmigo. Sé que Él no ha sacado ni ha quitado absolutamente ninguna de su bondad sobre mi vida, ni ninguno de sus beneficios sobre mí. Sé que Él no ha dicho, pues como ahora has hecho esto, Kenneth, pues ya quito bendiciones sobre ti. No, Él no hace absolutamente nada porque en Cristo yo ya he sido bendecido, la bendición no puede ser sacada, pero lo importante es que yo puedo venir confiadamente. Amén. Vamos a Hebreos 4, por favor. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 4. Verso 14. Vamos a leer del 14 al 16. Hebreos 4, del 14 al 16. Dice así: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Recuerde que la palabra profesión en griego también significa confesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Gloria a Dios por ello. Y entonces dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Confianza, confiadamente, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gloria a Dios.
Si tenemos una revelación de Dios como Padre y crecemos en este entendimiento, la condenación no va a tener cabida en nosotros. Entonces, primero, el ver a Dios como Padre saca la preocupación de mi vida. Segundo, el ver a Dios como Padre saca la condenación y produce confianza. Confianza. Así es. Puedo haber fallado, puedo haber cometido acción de pecado, pero no voy a salir corriendo de Dios, porque no voy a tenerle miedo. ¿No cree que esto es importante, amados? Amén. Yo creo que esto es importantísimo. Que desarrollemos confianza. No. ¿Sabe? Mi esposa y yo, por la gracia de Dios, siempre hemos trabajado con nuestros hijos. Hagas lo que hagas, ven siempre a papá y a mamá, porque estaremos aquí. Cuéntaselo siempre a papá y a mamá. Nosotros no queremos que nuestros hijos nos tengan miedo, de manera que el día de mañana puedan ocultar cosas. Puedan ocultarnos cosas porque nos tienen miedo y no tienen esa confianza. Nosotros, por la gracia de Dios, siempre hemos insistido, no somos papá y mamá. Vamos a estar aquí siempre para apoyar, para ayudaros. Podemos cometer errores, todos los cometemos, pero por favor, venid a papá y a mamá. Y esa es la imagen que Dios quiere que tengamos. Así es. No que le tengamos miedo. Hoy he pecado y ahora qué va a pasar, ahora Dios me va a quitar, me va a dar la espalda. No, amados, estamos en un pacto de gracia. Amén. Dios se ha reconciliado con el mundo por medio de Cristo. Así es. Estamos en Cristo y no hay ninguna condenación en nosotros. Esa es la realidad. El Padre nos está amando. Y Él quiere que inmediatamente vengamos a Él. Porque Él nos va a ayudar. Porque fíjese, dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia, la ayuda idónea para el momento necesario. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es lo que se refiere a hallar gracia para el oportuno socorro, la ayuda idónea para el momento necesario. Qué triste es ver cómo lamentablemente se ha predicado de forma que se ha inducido a la gente a tener miedo. Pero el Evangelio produce seguridad. Así es. El Evangelio produce confianza. El Evangelio nos libera de toda condenación. Entonces yo necesito ver a Dios como mi Padre. ¿Cuál es la verdadera naturaleza? Porque fíjese que el título de la serie no es la naturaleza de Dios, es la naturaleza del Padre. Partimos de esa base. Partimos de ese entendimiento. Nunca huyamos de Dios. Hay personas que lamentablemente quizá el día antes de la reunión o la noche antes de la reunión, por el motivo que sea, pues se dejaron llevar y cometieron una acción de pecado. Y al día siguiente no iban a la reunión. ¿Por qué? La religiosidad, el legalismo, la condenación les llevaba a ello. Pero ustedes saben, siempre lo hemos contado, que teníamos un pastor nosotros que siempre decía, usted no deje de venir a escuchar la palabra. Usted puede irse de fiesta el sábado por la noche, usted puede emborracharse, usted puede drogarse si quiere, pero por favor el domingo venga a la reunión. Tengo aquí una visitante, una mosca. El domingo venga a la reunión, por favor. No deje de escuchar la palabra. Si usted todavía fuma, no deje de escuchar la palabra. Sí. Si usted todavía, lamentablemente, cede al alcohol, no deje de escuchar la palabra. ¿Por qué? Porque solo la palabra puede trabajar en nosotros. Amén. Solo la palabra tiene la capacidad de renovar nuestro entendimiento. Solo la palabra tiene la capacidad de transformar nuestra alma de manera que una persona pueda decir sin que nadie le obligue, sin que nadie le amenace, sin que nadie le diga que si tú fumas estás en pecado, te vas al infierno, etcétera, etcétera. Una persona pueda decir, no, si es que yo ya llevo 2 meses sin fumar porque no lo necesito ya. Gloria a Dios. Nadie me tuvo que decir nada, nadie me tuvo que empujar. Una persona que quizá ha estado manteniendo una relación ilícita y de repente sin que nadie le diga nada, esa persona decide romper con esa relación porque simplemente la vida de Cristo en él o en ella le lleva a eso. Aleluya. Le lleva a eso, sin que nadie le diga nada. Así es.
Porque la palabra trabaja en nosotros. Amén. Pero obviamente la confusión del enemigo es alejarnos. Pero no. Dios es nuestro Padre que nos ama. Amén. Dios es nuestro Padre que nos ama incondicionalmente. Veamos a Dios como nuestro Padre, al cual podemos acercarnos y podemos venir y podemos decir, porque al fin y al cabo Él es el que mejor nos conoce. Sí, Y podemos decirle, papá, aquí estoy. ¿Sabes lo que he hecho? claro. Me arrepiento de eso. Es decir, doy un cambio de mente, pero necesito de tu gracia para que me ayude a no volver a caer en eso. Necesito tu gracia que me ayude a que no me vuelva a dejar arrastrar por eso. Y sobre todo te doy gracias porque sé que tu perdón está disponible para mí hoy. Aleluya. Y yo recibo tu perdón. Amén. Amados, cuando cometemos acciones de pecado, no se rompe nuestra comunión con Dios. No se rompe nuestra relación con Dios. Llámelo como quiera, pero no se rompe. No. Dios no deja de hablarnos. Dios no nos da la espalda. Dios está siempre ahí. Somos uno con Él. Aleluya. Está unido a nosotros. Y si lamentablemente alguien entiende que esto es dar licencia para pecar, pues lo siento mucho, yo no lo veo de esa manera. Porque creo que esto es lo único que nos capacita para cada vez vivir más alejados de las acciones de pecado. Porque eso es lo que Jesús dijo. A la mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio le dijo, yo no te condeno. Aleluya. Y ahora, bajo el poder de la libertad de la no condenación, vete y no peques más. Gloria a Dios. Amados, la condenación nunca nos llevará a dejar de pecar. La no condenación es la que nos lleva a no pecar. Aleluya. Gloria a Dios. Esa es la realidad. Qué bueno es Dios. La no condenación es la que nos permite no pecar. La condenación siempre nos llevará al pecado. La no condenación nos aleja de las acciones de pecado para establecernos en la realidad de quiénes somos en Cristo. Aleluya. ¿Quiénes somos nosotros en Cristo? Pero el punto es que lo reconozcamos o no, todos, lamentablemente, cometemos acciones de pecado a veces. Sí. No corremos al pecado, no deseamos el pecado, en absoluto. No nos gusta el pecado, aquí está el asunto. No nos gusta el pecado, porque la persona que ha nacido de nuevo no disfruta del pecado. Ya. No, en absoluto queremos pecar. Pero a veces pasa. Entonces nosotros podemos disfrutar del amor incondicional del Padre y de saber que hemos sido perdonados. Hemos sido perdonados. Aleluya. Jesús le dijo a Pablo, predica el Evangelio a los gentiles, predica el Evangelio a todos, de manera que reciban por la fe el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Reciban por la fe el perdón de pecados. Yo sé que a veces las emociones se involucran en esto y cuando cometemos una acción de pecado hay emociones que nos hacen sentir mal, porque amamos a Dios sinceramente. Sí. Amamos a Dios sinceramente. Pero no permitamos que esas emociones nos dominen. No. Por encima de eso, nosotros debemos entender que Dios ya nos ha perdonado en Cristo. Él ya nos ha perdonado. Y nosotros por la fe debemos aceptar ese perdón. Es lo que cuesta. Por eso que la justicia se revela por fe y para fe. Es un acto de fe entender la justicia de Dios sobre nuestras vidas. Sí. Es una revelación la justicia por fe, o sea, creer que yo sigo siendo la justicia de Dios a pesar de haber cometido algún pecado, eso se requiere fe. Sí. Se requiere fe. Pero es esa fe la que me lleva a orar y a decir, papá, yo creo que he sido perdonado. Por eso yo recibo el perdón ahora en el nombre de Jesús. Reconozco que lo he hecho mal, que no tenía que haber hecho esto, pero yo recibo tu perdón ahora. Y te doy gracias porque es tu gracia la que me capacita para no volver a caer en esto. Aleluya, Jesús. Y me levanto y vamos para adelante. Gloria a Dios.
Sigo disfrutando mi comunión con el Padre. Sigo disfrutando mi vida en Cristo. Sigo disfrutando que soy su Hijo amado, en el cual Él tiene complacencia. Así es. Sigo disfrutando eso. Aleluya. Porque soy su Hijo amado. Y Él es mi Padre bueno. Amén. Entonces nosotros crecemos en este entendimiento. Venga conmigo a Romanos, solamente para recordar esto. Romanos capítulo 8, verso 14. Dios es bueno siempre. Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu mismo da testimonio, gloria a Dios. ¿De qué? De que somos hijos. Amén. Somos hijos de Dios. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. ¿Sabe de qué nos convence? La gente dice, no, el Espíritu Santo te convence de pecado. No, el Espíritu Santo me convence de mi posición de hijo. El Espíritu Santo viene para recordarme, eres hijo. Eres hijo amado, en el cual Dios tiene complacencia. Somos sus hijos amados. Crezcamos en la revelación de Dios como nuestro Padre. Amén. Crezcamos en el conocimiento de Dios como nuestro Padre. Venga conmigo a Gálatas, por favor. Y acabamos con esto en el día de hoy, orando para que esta enseñanza esté siendo de edificación para ustedes. Sí. Gálatas capítulo 4, recuerde, la revelación del Padre en nosotros saca la preocupación. Gloria. La revelación del Padre en nosotros saca la condenación. Gálatas capítulo 4, verso 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, fíjese que no está en duda eso. Lo de Pablo es una afirmación. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está afirmando de la misma manera que hemos leído en Romanos. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No hay una duda. No hay una incertidumbre. No es que, bueno, depende de cómo se comporten, ustedes son hijos. Depende de cómo se comporten, no lo son. Si ustedes oran a las 6 de la mañana, son hijos. Si no oran, no. Hay una seguridad. No, ustedes son hijos de Dios. Porque el problema es que el enfoque de la religiosidad y el legalismo es en el hacer continuamente. El hacer y el hacer. Pero no olvidemos esto, amados. Nuestro hacer es un resultado de nuestro ser. Aleluya. La religión dice, no, tienes que hacer y hacer y hacer y hacer para poder ser. Pero tienes que hacer mucho, para poder ser. Pero el Evangelio viene y el Evangelio nos dice, no, esto es lo que tú eres. Gloria a Dios. Esto es lo que tú ya eres hijo. Y en base a lo que eres, eso te va a llevar a hacer, eso te va a llevar a comportarte de una manera específica, pero necesitas saber quién eres. Yo no tengo que hacer y hacer y hacer para ser, yo soy, y por causa de lo que soy, yo hago. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Yo ya soy hijo. Amén. Usted ya es hijo. Usted no tiene que tratar de hacer cosas para ser hijo, amado, amada. Usted ya es hija, ya lo es. Eso no lo va a cambiar nadie. Usted está en Cristo, usted es hijo de Dios. Usted es hija de Dios. No hay duda, Pablo lo dice. Y por cuanto sois hijos de Dios, por cuanto ya sois hijos de Dios. Y en base a eso, conforme vamos renovando nuestro entendimiento, iremos manifestando lo que somos. Vamos a hacer, pero ya lo somos. Aleluya.
Yo no hago para ser. Yo soy y como consecuencia de lo que soy, hago. Así es. Actúo en Amén. ello. Gloria. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Amén. Esa expresión de ver a Dios como Padre. Abba, Padre, Dios es mi Padre. Así que ya no eres esclavo. Ya no somos esclavos de la preocupación. Ya no somos esclavos de la condenación. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos de los vicios. Ya no somos esclavos de una vieja naturaleza. Ya no eres esclavo, sino hijo. Gloria a Dios. Y como consecuencia de hijo, eres también heredero. Aleluya. Ya no somos esclavos, somos hijos. Sí. Y como somos hijos, también heredero de Dios por Gloria a medio Dios. de Aleluya. Cristo. Qué bueno. Qué bueno, Dios. Es decir, cuando yo crezco en un entendimiento de hijo, una revelación del Padre sobre mi vida. Digo revelación porque quiero que entienda, es ver algo que antes no veía. No por darle un sentido de... No. Revelación es ver algo que antes no veía. Ya. Si quiere lo llamamos conocimiento, un entendimiento mejor de nuestro Padre, me da igual. Pero es ver algo que antes no veía, es crecer en ese conocimiento, es crecer en ese ver, porque yo le aseguro que cada día podemos crecer en el conocimiento de nuestro Padre. Cada día podemos crecer en el entendimiento de nuestro Padre. El crecer en este entendimiento, el crecer en este conocimiento, nos lleva a tener una identidad correcta de hijos. Y, repito, nos lleva a vivir libre de la preocupación, nos lleva a vivir libres de la condenación, pero también nos lleva a disfrutar herencia. Sí. Nos lleva a disfrutar herencia porque solo los hijos heredan. Sí. Solo los hijos heredan. Pero déjeme decirle esto, solo los hijos. Voy a aclarar esto primero. Todos los que son hijos de Dios son herederos. Amén. ¿Sí? Eso que quede claro, ¿eh? La herencia ya está para todos. Todos los que somos hijos de Dios ya somos herederos, porque solo los hijos heredan. Así es. Pero solo los hijos que conocen su identidad de hijos y crecen en el conocimiento de su Padre, disfrutan esa herencia. Así es. Porque una cosa es ser heredero y otra cosa es disfrutar esa herencia. Sí. Todos los que estamos en Cristo somos herederos. Lamentablemente, por no ser bien enseñados, no todos los que estamos en Cristo disfrutamos la herencia. Así es. De ahí la importancia de permitir que la palabra nos enseñe correctamente para que no solo disfrutemos, o para que no solo seamos herederos, sino para que disfrutemos también esa herencia. No sé si se entiende, si queda clara la diferencia. Sí. Todo el que está en Cristo es heredero, en eso no hay discusión. Pero no todo el que está en Cristo disfruta su herencia. Para eso se necesita un conocimiento. Así es. La herencia ya la tiene, pero si yo le doy a usted un regalo, pero yo nunca le digo que ese regalo es para usted, usted no sabe que ese regalo es suyo, usted no lo va a poder disfrutar. El regalo ya se lo he dado, el regalo ya es suyo, pero no lo va a poder disfrutar porque usted no conoce que ese regalo es suyo. Así es. Entonces, cuando crecemos en el conocimiento correcto de nuestra identidad de hijos, también entendemos que somos herederos y ese entendimiento nos lleva a disfrutar la herencia que se nos ha dado en Amén. Cristo. Aleluya. Esa herencia es un resultado de la posición de hijos, no de algo que hacemos para merecerla, no, sino de lo que somos nosotros en Cristo. Así es. Amén. Gloria a Dios. Padre, queremos darte gracias una vez más por esta Jesús. Gracias. enseñanza, por habernos enseñado, por habernos hablado. Realmente es un deleite, es un disfrute el seguir aprendiendo, el seguir conociéndote cada día más, el seguir compartiendo con tu iglesia, con el cuerpo de Cristo, este tiempo de edificación y de enseñanza. Gracias, papá. Oramos para que todos aquellos que reciben esta enseñanza podamos seguir creciendo juntos en un conocimiento correcto de ti como nuestro Padre y de nosotros como hijos amados tuyos. Oramos para que el Espíritu Santo pueda seguir enseñándonos conforme meditamos en lo que hemos oído, conforme volvemos a oír o conforme repasamos los apuntes.
Y te damos gracias, papá, por ello. Gracias por ser ese Padre bueno. Gracias porque podemos vivir libres de toda preocupación y de toda condenación, y que en Cristo podemos disfrutar nuestra identidad de hijos y la herencia que tú nos has dado. Aleluya. Papá, muchas gracias. Oramos por cada persona que ha recibido esta enseñanza, creyendo que sus vidas han sido edificadas y que no vuelven a ser iguales. Gracias, papá. A ti sea la gloria siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Amados, oramos para que esta enseñanza haya sido de edificación para ustedes. De verdad que ese siempre es el propósito cuando nos ponemos aquí, que todo lo que es enseñado pueda edificarles y que pueda servirles, obviamente. Gracias a todos por haber estado ahí. Gracias a todos por estar conectados, por estar unidos a nosotros un día más, por su fidelidad. Les amamos a todos y agradecemos a Dios por el privilegio que Él nos da de poder conocerles a todos ustedes, aunque sea a través de estos medios, ¿verdad? Sí. Así que ya saben, si quieren pueden compartir este vídeo para que otras personas puedan ser edificadas. Si quieren, esta enseñanza estará disponible en Facebook, obviamente ahora, pero también la tendrán disponible en iVoox, en audio, en los próximos días, ya nos iremos poniendo al día, y también en YouTube. Y como les decía al principio, les pido el favor, corran la voz, el canal de YouTube, estamos muy cerquita de superar los 1000 suscriptores, estamos en 995, estamos a 5, a 6 de superarlos, es muy poquito. Yo creo que con el favor de Dios lo podemos lograr ya, hoy, en este día o en esta semana. Así que les pedimos su ayuda en eso. ¿Cuál es el propósito? Que el Evangelio corra, que el Evangelio siga corriendo y pueda llegar a más personas. Hay personas que no tienen Facebook y que sí nos verían cuando retransmitimos en directo por YouTube, exacto. Entonces es la forma de hacer que el Evangelio llegue cada vez a más gente. Ese es el propósito. Así que por favor visiten el canal de YouTube, suscríbanse y cuando vean un vídeo, pues ya saben, denle al like, al me gusta, para que de esa manera los algoritmos raros esos de YouTube hagan que el Evangelio se extienda. Gracias a todos. Seguimos extendiendo el reino, seguimos edificando el cuerpo, les amamos muchísimo, un abrazo fuerte de parte de mi amada esposa Keila, de mi parte también, y si ustedes quieren, el jueves a las 7 de la tarde, hora de aquí, hora de España, nos volvemos a encontrar. Gracias a todos, cuídense.